La pandemia de coronavirus ha tenido unos efectos devastadores en nuestro país. En España pueden haber muerto unas 50.000 personas y cientos de miles se han visto afectadas. Y lo malo es que esto no ha terminado. Con los contagios y rebrotes que se están produciendo en todas partes, esto nos indica a pensar que esto no está todavía controlado. Por lo tanto, nos vemos obligados a hacer un llamamiento a la prevención y a la precaución. Lo malo es que cuando finalmente hayamos conseguido controlar la enfermedad, quedará algo todavía pendiente, la situación económica. Las medidas tomadas por el Gobierno no han resultado de ayuda ni para empresarios, ni para autónomos, ni para comerciantes, ni para trabajadores. Y la situación económica que estamos sufriendo en España es realmente mala. A eso se suma que nuestro Gobierno no había hecho los deberes y en estos momentos en la única solución en la que está pensando es en subirnos los impuestos. Pero realmente los economistas más sensatos aseguran que eso no es lo más adecuado en este momento, que habría que hacer justamente lo contrario, bajarlos. Pero hoy no queremos ponernos negativos y decir lo que hace mal el Gobierno. Trataremos de ponernos en positivo para preguntarnos qué es lo que se debería hacer para que las cosas fueran bien. Lo haremos mientras nuestro Gobierno sigue a su aire, aprovechando que todos estamos ocupados con esta gran crisis que sufre España para ir implantando su ideología. Ahora el objetivo a batir es, al parecer, la monarquía y la corona. Ya saben que ayer Pedro Sánchez, al ser preguntado, no quiso inmiscuirse en los escándalos que salpican a Pablo Iglesias con el caso Dina, ni en las advertencias que hace a los periodistas de que lleven cuidado y se acostumbren a los insultos. En cambio, sí quiso mojarse en el asunto de los posibles negocios del rey don Juan Carlos, diciendo que eran informaciones muy inquietantes y perturbadoras. La verdad es que eso no es más que el principio de toda una campaña, puesto que hoy mismo en otra entrevista ha asegurado que se está planteando acabar con la inviolabilidad del jefe del Estado y con el aforamiento de la monarquía. También se ha sumado a ello unas declaraciones hechas por una diputada de Podemos, vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, que ha dicho que lo que tendría que hacer don Felipe es abdicar para garantizar que de ese modo Juan Carlos I no tenga nada que ver con la jefatura del Estado. Como ven, todos los españoles estamos preocupados por temas realmente importantes que no parecen importar demasiado al Gobierno y este Ejecutivo se dedica a ir implantando su ideología. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid a través de la frecuencia 57 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo, en Sevilla a través de 12 Canal Televisión y desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, en Facebook, en Twitter y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos vosotros. Gracias por acompañarnos y también con nosotros don César Sinde. ¿Qué tal, César? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. También gracias por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que España está siendo arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es por tanto la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, hasta podrás convertirte ocasionalmente en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros te invitamos. Así que ya sabes, únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Puedes hacerlo a través de su página web, patreon.com/distritotv, o bien entra llamando al teléfono 913-719-167.
Que la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en materia sanitaria respecto a la crisis del coronavirus ha sido un auténtico desastre es algo evidente, pero más allá de las muertes y el sufrimiento causado, estamos ya padeciendo las consecuencias económicas. Las medidas adoptadas no han resultado de ayuda ni a empresarios, ni a autónomos, ni a comerciantes, ni a trabajadores. La crisis económica es muy grave en una situación de deuda y déficit que pone al gobierno ante una única esperanza, las ayudas europeas que llegarán pero con condiciones. Ante tal situación, la única intención que tiene el Ejecutivo es subirnos los impuestos, pero esa no va a ser una solución, sino simplemente un nuevo esfuerzo para los ciudadanos. ¿Cuáles deberían ser las reformas que un gobierno sensato debería aplicar? Vamos a repasarlo con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, está claro que el Gobierno tiene una intención de subirnos los impuestos. En su opinión, díganos, ¿qué es lo que debería hacerse con el IRPF en estos momentos? ¿Cambiar los tramos, cambiar la progresividad, dejarlo como está? El IRPF es un impuesto que no debería tocarse y fundamentalmente porque ya tenemos unos tramos que a nivel no solamente nacional, sino a nivel autonómico, ya son progresivos y donde el marginal ya es muy alto, prácticamente del 50% y superando el 50% en algunas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el poder recaudatorio de subir el IRPF sería bajísimo, pero sobre todo es que el impacto sería muy grande para los ciudadanos que ya, recordemos, pasan prácticamente la mitad del año pagando impuestos si consideramos todos los impuestos que se pagan y el nivel de progresividad y el nivel de fiscalidad en general en cuanto al IRPF no debe cambiarse. Tampoco, por ejemplo, en IRPF recaudamos mucho menos que la media de la Unión Europea. La razón es fundamentalmente porque lo poco que recaudamos menos que la media de la Unión Europea viene fundamentalmente de que tenemos unos impuestos al trabajo, lo que se llaman cuotas sociales, que son mucho más altas. Y ahora hablamos de esas cuotas sociales que son un auténtico impuesto a la creación de empleo, sin lugar a dudas. Pero vamos por partes, vamos con el IVA. ¿Está bien el IVA? ¿Debe ser así? ¿Debería haber un tipo único? ¿Debería existir un IVA súper reducido para productos de primera necesidad? En general, el IVA es un impuesto con un poder recaudatorio muy alto. Y cuando hablamos de progresividad en los impuestos, la mayoría de los entes supranacionales lo que recomiendan es subir los impuestos indirectos porque son los impuestos al consumo y por lo tanto impactan menos sobre la actividad económica y sobre los ciudadanos en general. Sin embargo, yo no creo que deberíamos subir el IVA y la razón fundamental es porque la economía española es una economía todavía muy frágil, con empresas muy pequeñas que no tienen capacidad de absorber un impuesto como ese sin subir los precios para los ciudadanos, que sería también muy negativo para el consumo. ¿Qué me puede decir del impuesto de sociedades? ¿Está bien como está o habría que modificarlo? El impuesto de sociedades debería bajarse. El impuesto de sociedades en España es un impuesto que recauda bastante en la media de lo que recauda la media de los países de la Unión Europea, según el Banco de España, en cuanto a el impacto a la hora de atraer inversión, sin embargo, es muy alto y es muy negativo en cuanto a decidirse implantar en España. Recordemos que para muchas empresas no es solamente el impuesto de sociedades, sino que antes del impuesto de sociedades tienen una enorme carga impositiva. Yo creo que lo que se debería hacer es reducir el impuesto de sociedades para las empresas tecnológicas, para las empresas innovadoras, para todas las empresas que van a traer inversión y capital humano hacia nuestro país y también para favorecer la reindustrialización de España. No podemos tener un impuesto de sociedades tan alto mientras nos quejamos de la falta de industria, que es algo que se repite con cierta regularidad en el debate político, ¿verdad? Vamos ahora sí con esas cotizaciones de la Seguridad Social. Son sin duda un auténtico gravamen a la creación de empleo en España. Las cotizaciones a la Seguridad Social, como comentaba antes, funcionan como un desincentivo a la contratación. España es uno de los países que tiene una fiscalidad al trabajo, unas llamadas cuotas sociales más altas para el empleador.
Y por lo tanto, pues claro, cuando nos damos cuenta en un país en el que se habla constantemente sobre la precariedad de los sueldos de 950 euros, que un sueldo de 950 euros mensuales le cuesta al empleador más de 1.400, casi 1.450 euros mensuales, entonces nos damos cuenta también de que funciona ese impuesto como un desincentivo a la contratación y encima no ayuda a que la seguridad social mejore su caja. Si hay algo que nos estamos dando cuenta en España es que constantemente subiendo los impuestos no solamente no se recauda más, sino que además se aumentan los desequilibrios estructurales. Don Daniel, cuéntenos, ¿cómo se puede controlar la deuda y el déficit? La deuda y el déficit solo se pueden controlar conteniendo el gasto. La idea de que se van a tomar medidas de ingresos y se van a aumentar los gastos y eso se va a reducir tanto la deuda como el déficit es una falacia. No tenemos prácticamente ningún ejemplo en la Unión Europea, de hecho no tenemos ningún ejemplo en la Unión Europea de economías en las que se haya aumentado los gastos y aumentado los impuestos y se haya reducido la deuda o el déficit. Todos los países han llevado a cabo o un aumento de impuestos y una reducción de gastos o una contención de los mismos o una contención de los gastos. En el caso español tenemos una enorme cantidad de duplicidades, de gastos innecesarios, de subvenciones que no se sabe hacia dónde están yendo, etcétera, que se tienen que mejorar y se tienen que mejorar de una manera muy importante. España no puede ser un país que parta de la base de que el Estado consuma prácticamente el 40% del Producto Interior Bruto anual y que eso nos parezca poco en un país que tiene, como decía antes, empresas muy pequeñas, mucho más paro y además mayor economía sumergida que la mayoría de la media de nuestro entorno. Y por eso se utiliza constantemente el subterfugio de que, entre comillas, recaudamos poco, porque nos olvidamos de atajar el problema del paro, el problema de la economía sumergida y fortalecer el tejido empresarial. Pero si es tan evidente que nuestra administración pública es tan grande y que tenemos duplicidad de gastos y que destinamos subvenciones a cuestiones que no sabemos si exactamente son de utilidad, si es tan evidente, ¿por qué nadie hace nada por ponerle remedio? Bueno, fundamentalmente existe un incentivo perverso por parte de los gobiernos de perpetuar los desequilibrios y subirle los impuestos a los ciudadanos y luego echarle la culpa o a los ricos o a las grandes corporaciones. Se utiliza constantemente ese cuento, ¿no? Y, por ejemplo, pues hemos escuchado en muchas ocasiones en el Parlamento que España no tiene un problema de gastos, tiene un problema de ingresos. Eso es una falacia, una tontería en sí misma. Si tienes un problema de déficit y de deudas porque tienes un problema de gasto. El gasto de un país no se decide en base a lo que le gusta o lo que le apetece o comparándose con otros según crean y según sea el criterio de los políticos, sino tiene que estar basado en la realidad económica del país. Y en un país en el que tenemos más paro, más economía sumergida y empresas más pequeñas, no puedes tener una administración de país multimillonario, porque lo que hacemos constantemente es una actividad extractiva en la que ese gasto está funcionando como un elemento que luego reduce el potencial de crecimiento, de empleo y de inversión. Por lo tanto, tendríamos que cambiar esa mentalidad. Yo creo que hay políticos que están hablando de esto ya y es importante que se ponga en marcha lo antes posible, sobre todo porque cuanto más se tarde en solucionar el problema de los gastos estructurales innecesarios, si nos metemos en una crisis de deuda, cuando eso ocurra, van a caer los gastos necesarios, los gastos que consideramos esenciales y también las duplicidades y las ineficiencias. Y un último detalle, señor Lacalle. Cada vez que se habla de crisis, de necesidad de recorte, siempre viene sobre nosotros la amenaza de recortar las pensiones. Los pensionistas que han trabajado toda su vida, que han cotizado toda su vida, que cobran una miseria, son siempre los grandes amenazados. ¿No va llegando el momento de que tengamos un sistema de pensiones racional, sostenible, justo y que todo el mundo pueda respetar? Sí, hombre, yo creo que tenemos un sistema de pensiones que si vamos a las pensiones contributivas,
está bastante bien diseñado y lo que tenemos que entender es que hay una parte del sistema de pensiones que son las pensiones no contributivas que no deberían estar dentro de la caja de la Seguridad Social, debían estar dentro de los presupuestos. Eso también evitaría que los gobiernos se lanzasen a aumentar gastos innecesarios, porque sabrían que tenían que atender a una parte muy importante de ciudadanos a los que se les da una pensión a pesar de que no han cotizado lo suficiente o no han cotizado durante los años en los que se exigía. Entonces yo creo que eso sería, hay que hacer eso, hay que empezar por... tenemos que adecuar el sistema de pensiones de España a la longevidad, a los años que vivimos, al tiempo que pasamos en el trabajo. No puede estar desligado, no podemos tener un sistema de pensiones en el que se decide la edad de jubilación basado en unos baremos de hace 40, 50 años cuando vivíamos mucho menos. Tampoco podemos tener un sistema de pensiones en el que se ponga en riesgo o se le o se le introduzca miedo a los jubilados que están en la parte de las pensiones contributivas porque haya una diferencia de ingresos y de gastos en la seguridad social por las pensiones no contributivas. Yo creo que se tiene que hacer una revisión integral de manera que seamos conscientes de que si queremos un sistema de reparto como el que tenemos, con la longevidad que tiene el país, con la pirámide de población que tiene y con la estructura empresarial que tiene, la única manera en la que ponemos todo eso junto y lo mantenemos y lo hacemos sostenible es con una sola cosa que es la que nunca dicen los políticos cuando hablan de pensiones. Necesitamos atraer muchísima más inversión y muchísimos más, entre comillas, ricos para poder fortalecer el sistema contributivo. Si no, no se va a conseguir. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchísimas gracias por esta lección de política económica que nos ha dado hoy. Muchísimas gracias a vosotros, muy buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Don Fernando, usted que es empresario, vea que tomaba buena nota de lo que nos decía el señor Lacalle. Bueno, buena nota, más nota de lo que él nos lleva diciendo desde hace mucho tiempo, que además yo suscribo. Además sus teorías económicas no es que no funcionen en España, sino que funcionan también en el extranjero. Él ha estado precisamente en Londres y ha estado con grandes empresas dando sus grandes fórmulas y estas empresas han salido. Pero ¿qué es lo que nos hemos encontrado hoy en día? Pues hoy en día nos hemos encontrado los grandes anuncios del gobierno, que nos van a subir los impuestos, que nos suben el IVA, como bien decía don Daniel Lacalle, y el impuesto de sociedades. O sea, nos van a crear todavía al pequeño ahorrador y a las grandes y medianas empresas, o las pymes, que como siempre digo es el 99,9%, que sigamos todavía pagando más impuestos donde ya no hay, donde ya no existe. Apoyo cero. ¿Qué implica otra de las medidas del gobierno? Las moratorias en las hipotecas, en los créditos al consumo, con los consiguientes intereses de demora que vamos a sufrir. O sea que también, en resumen, y viendo un poco cuáles son estas medidas, también las ayudas son cero. Aprueban el ingreso mínimo vital, o sea, más gasto todavía sobre el Estado. Yo no digo que no tenga que existir, digo que tiene que existir de otra manera. Y luego, bueno, pues medidas como puede ser los alquileres a 6 meses, que también van a crear la posibilidad de que incluso, pues que haya gente que no pague el alquiler y que se vaya a esa mora de los 6 meses para que no le puedan desahuciar de la casa. Pero, ¿qué también van a aprobar dentro de probablemente esta semana, la que viene o en un mes? Pues la prórroga de los ERTEs, pero no nos están dando la solución. ¿Por qué? Porque los ERTEs se van a convertir en ERES, porque no están apoyando a la pequeña y mediana empresa, porque no están apoyando al tejido industrial y porque no están apoyando al obrero. Y si no, volvemos otra vez a lo que les han cobrado, y les van a cobrar entre este año y el que viene de 1.000 euros a los obreros, precisamente, cosa que veníamos hablando los empresarios y veníamos hablando absoluta de todo el mundo, que era una medida contraproducente, porque al final iban a tener 2 pagadores, iban a encontrar un tramo máximo y al final a la gente que se encontraba metida en ERTES, que estaba cobrando un 70% de su sueldo, pues al final le viene el papá Estado, bendito papá Estado, a cobrarle 1.000 euros de IRPF. Pero también, ¿qué van a aprobar? Pues 40.000 millones en avales. Y vamos, no tendrían que aprobar 40.000, tendrían que aprobar 100.000 millones en avales. ¿Pero qué es lo que no hacen? Adelgazar el Estado. Eso es lo que no hacen, porque se nos van 100.000 millones, repito la cifra, porque es muy gorda, porque estamos hablando de los 40.000 millones de avales, estamos hablando de la moratoria de las hipotecas, de los créditos, de los impuestos, del IVA. Todo esto
todo esto vienen a ser unos 150.000 millones, pero es que nos ahorraríamos 100.000 millones acabando con la estructura que tenemos en este momento en España, que se llaman las autonomías. Repito, 100.000 millones de euros, se nos van solamente las autonomías, pero tenemos los chiringuitos, los partidos políticos, que están condonados también por muchos bancos a pagar las deudas, pues también tendríamos que recortar ahí, y volvemos también, como hemos tenido el caso, por ejemplo, de Italia, donde se han recortado también el nivel de políticos. Siempre lo hemos dicho, ¿cómo puede haber un parlamento con 350 o 360 políticos que están cobrando sin ni siquiera ir? Es que lo primero que yo diría a los políticos es que les vamos a hacer autónomos, para que cuando vayan, sea el día de que trabajen, el día que cotizan, y sepan hacer una nómina, que es lo que no saben hacer este gobierno, no sabe hacer una nómina. Prueba de ello, que a los que más daño les ha hecho ha sido a los trabajadores, los que nosotros los empresarios queremos desde luego proteger por encima de todo. Con lo cual, y por resumir, el problema evidentemente, como muy bien dice Daniel Lacalle, no es un problema de gasto, sino que lo que hay que incentivar es precisamente ese gasto, sino es un problema de que nos quieren cobrar todavía más impuestos de donde ya no hay. Don César. Sí, yo, en fin, al hilo de lo que decía don Fernando, vamos a ver, yo es que cuando oigo al gobierno decir eso de que en España se recauda menos o de que tenemos un problema de ingresos, etcétera, etcétera, claro, es que uno se va a la hemeroteca de los datos y vemos que cómo puede ser que tengamos un problema de ingresos cuando la recaudación del Estado en los últimos 24 años ha aumentado exponencialmente. En el año 95, el Estado, con la carga fiscal que tenía en aquella época y con el dimensionamiento de la economía que había en aquella época, lo cual también es cierto, pero estaba ingresando 71.000 millones de euros en el año 95. Es que en el año 2019 está ingresando 212.800 millones, lo que supone que en 24 años el Estado ha pasado de ingresar 71.000 millones a 212.000, por tanto son 141.000 millones de euros más de ingresos en los últimos 24 años. Oiga, ¿dónde está el problema de gasto? Pero es que uno de los mayores saltos de ingresos para el Estado que se produce en España es, justo tras los 8 años del gobierno de José María Aznar, con todas las reformas que se hacen a nivel económico y el crecimiento de la economía. Pues claro, resulta que si en el año 95, último año completo de gobierno del Partido Socialista, España estaba ingresando 71.000 millones de euros, en el año 2004, a la salida del gobierno de José María Aznar, se estaban ingresando 190.000 millones. Eso da muy buena cuenta de que es el crecimiento económico, la diversificación de la economía, la multiplicación de la facturación de las empresas, el aumento de las exportaciones, la atracción de inversión extranjera a España que genere más actividad económica, todo eso que en gruesa medida, en resumen, es lo que se hizo bajo el periodo de gobierno de José María Aznar, es lo que de verdad permite aumentar la recaudación fiscal. Que la economía crezca, que se aumenten las bases imponibles, que haya más actividad, y para eso fundamentalmente, y más en esta situación de contexto económico de auténtica destrucción del tejido productivo, es básico estimular la economía haciendo justo lo contrario que lo que pretende perpetrar este gobierno socialcomunista, que es bajar impuestos para que el sector productivo tenga más oxígeno o para que aquellas empresas que están en una situación más difícil no acaben cerrando, puesto que no puedan asumir el incremento de costes que implica la subida fiscal. Todo impuesto, sea a unos o a otros, es intrínsecamente injusto, porque a fin de cuentas no es más que una forma que busca el Estado para quitarte más dinero del que ya te está quitando. Y en este sentido a mí me hace mucha gracia, porque cuando la izquierda radical tiene ese eslogan tan manido que dice que la tierra es para el que la trabaja, pues yo, en paralelismo a ese eslogan, yo diría, oiga, pues la nómina es para quien se la curra, y entonces deje usted de poner impuestos a las nóminas de los españoles, porque si el trabajo es un derecho, ¿por qué narices el Estado te tiene que gravar una cantidad por IRPF que es absolutamente injusta? Porque hoy en día una persona que está ganando 1.000 euros netos, aquellos privilegiados, por cierto, que estén ganando esa cantidad, en realidad son 2.000 euristas atracados a impuestos por el Estado. Porque si suma la carga fiscal directa que te traen de la nómina más la parte de cotizaciones sociales que asume el empresario por el trabajador, pero que no deja de ser dinero que se le quita al trabajador, más los impuestos indirectos de lo que consume una persona, al final de un sueldo bruto que podría tener de 2.000 euros, prácticamente renta disponible le queda 900 euros. Yo pensaba que la esclavitud se había abolido, pero por desgracia veo que no. Pues si es autónomo y cobra 1.000, ¿qué le quedan? ¿500? Nada, le queda aproximadamente, depende de las diferentes retenciones que pueda tener por IRPF también. Pero bueno, yo a donde voy, que además es que iba muy en consonancia con el discurso que en esta mesa se está dando, es a entender qué es la unidad productiva, qué es lo que tenemos que apoyar. La unidad productiva
de España, bueno, o del mundo, se llama empresa, y la empresa está formada por trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones, porque los empresarios lo que tenemos es un sueldo de la empresa, que en muchos casos ni siquiera cobramos, y estamos en exactamente iguales condiciones que los trabajadores. Pero claro, ¿cuál es la factura que nos quiere pasar este gobierno socialista? Pues nos quiere hacer entender que los dueños del capital no son ni la empresa, ni el empresario, ni el trabajador, que es el Estado, y que les tenemos que pagar más, y que cada vez que ellos tengan que decirnos les tenemos que pagar más, con lo cual lo que están produciendo es hundir precisamente a la iniciativa privada, al trabajador y al empresario. Y esa es la diferencia, es lo que no entienden ellos, porque ellos van por engordar el Estado, en subirse los sueldos, en tener 22 ministros, y no se dan cuenta que lo que se están cargando es la unidad productiva que se llama empresa, que hay que apoyarlo, hay que decirlo muy claramente, necesitamos trabajadores, necesitamos empresarios y necesitamos empresas. Y esa es la clave de la productividad, y la productividad viene por no ahogar precisamente la clave de la unidad productiva, que es la empresa, y no utilizar el capital como si fuera parte del Estado para ahogar precisamente toda esa unidad productiva. Y más aún cuando en España tenemos, no somos, por desgracia, un país de grandes empresas como puedan ser otros, sino que somos un país donde predominan las medianas y pequeñas empresas. Por tanto, una persona que tenga una empresa suele ser, en la inmensa mayoría de los casos, un autónomo que tiene contratado por cuenta ajena 2, 3, 4 trabajadores, 5 a lo sumo, que en muchas ocasiones ese emprendedor, ese autónomo que tiene esa empresa, incluso ha hipotecado su casa o ha arriesgado su patrimonio personal para mantener a flote de esa empresa, y encima tenemos que ver todos los días cómo a los emprendedores en España se les denigra, se les desprecia, cuando son ellos los que con su valentía y con la asunción de riesgos que implica montar una empresa en España, están arriesgando incluso su propio patrimonio personal y familiar, que es que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero por otra parte, es que este gobierno, yo no sé si es que es malvado o es que es inepto o las dos cosas, porque en los 4 primeros meses del año, sin que se haya perpetrado todavía el atraco fiscal que pretende perpetrar este gobierno social comunista, ya se ha ido de España una ingente cantidad de dinero cuyos dueños lo que hacen, lógicamente, es proteger su dinero, porque es que la gente tiene la costumbre de proteger lo que es suyo, sea mucho o sea poco, o tanto más cuanto más tenga, por decirlo de otra manera. Y en los 4 primeros meses del año ya han salido de España 27.100 millones de euros en capitales. En el mismo periodo del año anterior, los 4 primeros meses del año de 2019, salieron de España 700 millones. Este año ya vamos por 27.000 millones de euros y aún no se ha perpetrado la subida de impuestos. Es decir, que si Sánchez pretende que estando España en la Unión Europea, donde hay libertad de circulación de personas, mercancías y capitales, si pretende que subiendo la fiscalidad, la gente incluso que pueda llegar a tener bastante dinero, lo va a mantener aquí si se lo puede llevar fuera, y salvar lo que es suyo, que es que esto hay que empezar, yo creo que habría que empezar a tener más cultura de respeto por el patrimonio ajeno, sea mucho o sea poco, por el mero hecho de que es el patrimonio ajeno. Por cierto, que se ha montado una revuelta bastante grande o ha causado gran polémica la propuesta que ha hecho el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de reformar la legislación para proteger la propiedad de los españoles con el tema de la vivienda. Desalojar a los ocupas en 48 horas. Exacto, y que lo haga la policía sin necesidad de orden judicial, que se vuelva a restablecer pena de cárcel por el delito de usurpar viviendas que son de otros. Y es que digo yo muchas veces, oiga, qué mal estaremos en este país cuando una propuesta que es de toda lógica, como la que ha hecho el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, suscita respuestas tan airadas. Pero si es que es de cajón, tú vas circulando con un coche que has robado y la policía te para y ese coche está denunciado como robado, y la policía no se le ocurre decir, bueno, notificamos al juez y ya cuando el juez lo diga, devuelve usted el coche a su dueño. No, a quien va conduciendo un coche robado le detienen, le llevan a comisaría, comprueba a ver si es que ha robado el coche o no, y el coche se le devuelve inmediatamente a su propietario. Pues tanto más con algo que es mucho más básico todavía, como es la vivienda, y que no se den casos surrealistas, como hemos visto hace poco, unas semanas en Galicia, en Lugo, creo recordar, ya lo comentamos aquí en días anteriores, cuando un matrimonio de ancianos que había pasado el confinamiento en casa de sus hijos volvió a su vivienda, se la encontró ocupada, y cuando la familia monta guardia delante de la vivienda para que los ocupas no roben los enseres de alto valor sentimental que tenían los ancianos en su piso, encima los ocupas llaman a la policía, pero para que se lleven a los dueños de la vivienda. Encima tenemos este nivel de descaro. En España tenemos prácticamente el 80% de la vivienda en España es de particulares y es en propiedad. Entonces, por otra parte, es que proteger la propiedad, además de que es moralmente lo justo, es que es lo que beneficia a la mayoría, porque lo que no puede ser es que en España
millones de españoles se han currado tener la casa en la que viven y la han sudado, y luego llegan unos cuantos caraduras o unos cuantos que por otras circunstancias tampoco tienen casa, pero que eso creen que deslegitima para vivir en la casa del otro. Y eso no puede ser, eso hay que acabar con ello. Pero es que además se están haciendo las cosas muy mal, porque en vez de traer, como muy bien se estaba diciendo aquí, y Daniel Lacalle también lo estaba apuntando, en vez de traer multinacionales, traer más tejido industrial del extranjero, que es lo que necesitamos, vuelvo a repetir, somos empresas subsidiarias, el tejido industrial español normalmente suele ser empresas subsidiarias de otras empresas muchísimo más grandes, porque no tenemos tejido industrial pesado, ni grande, ni en este momento multinacionales, quitando el Corte Inglés y Zara, punto pelota, hasta ahí. Y en vez de traer esto... algunas más, Fernando. Bueno, algunas más, poquitas más, o sea, hombre, no somos, gracias a Dios, no tenemos el poder de Alemania, no tenemos el poder de Francia, el poder de Inglaterra, el poder de Estados Unidos y la larga lista de los países, o sea, encima es que nos hemos cargado, pero bueno, el problema es que las hemos echado, ahí tenemos el claro ejemplo de Nissan. Siguen con la fórmula de que los dueños del capital son el Estado, con lo cual vamos a gravar el capital y no vamos a apoyar a la empresa y al empresario y al trabajador, y nos encontramos ahora mismo, que son los datos de hoy en día, vuelvo a repetir, lo están haciendo tan mal que no se saben ni los datos de hoy en día, con una caída del 12% del PIB, con lo cual imposible construir empleo en los próximos 2-3 años. Una deuda que supera el 100% del PIB, estaremos entre el 110, por ahí andaremos, todavía no se ha cerrado. Tremendo, demoledor ese dato, nos hemos gastado todo el dinero, con lo cual estamos subsidiados totalmente por la Comunidad Económica Europea, y luego una tasa de paro que posiblemente estemos entre el 15, podamos llegar entre el 15 y el 20, con lo cual nos encontramos a las puertas de un rescate, que el señor de la Moncloa, que se llama Sánchez, que no tiene ni idea de hacer una nómina, no tendrá más remedio que pedir ese rescate, y prueba de ello que ya nos lo está diciendo. Pero, Somerluzo, ¿pero tú cómo puedes pedir un rescate si te lo vas a gastar en los chiringuitos de los partidos políticos, en las autonomías y en financiar tonterías, cuando tú lo que tienes que hacer es apoyar a la pequeña y mediana empresa? Lo que tienes que traer es precisamente estas empresas del extranjero y crear tejido industrial en España. Es que nos hemos vuelto locos ya, es que aquí las soluciones las estamos dando diciendo, no, es que venga Europa, que venga el dinero de Europa porque nosotros lo gerenciamos. Señores, los que se tienen que ir son ellos, no pueden gerenciar este dinero. Pues así están las cosas en estos momentos, ya lo saben, más allá de la preocupación que tenemos ahora por el rebrote de la pandemia, por la cuestión sanitaria, que está siendo muy preocupante, por eso les insistimos en todas las precauciones, mantengan las medidas de higiene, de distancia social, la mascarilla y todo lo necesario, procuren evitar esos contactos que no sean necesarios. Más allá de todo eso, la situación económica es realmente preocupante y no sabemos cómo van a salir adelante muchas empresas, muchos trabajadores, muchos autónomos, muchos empresarios están pasando un momento realmente complicado. Y mientras tanto, ¿qué hace nuestro gobierno? Pues sigue tratando de imponernos su ideología. ¿En qué está ahora, en este momento? Bueno, pues ha puesto como objetivo la monarquía y la Casa Real. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar tu renta el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. Pedro Sánchez no oculta sus preferencias. Cuando es preguntado acerca de temas, pues contesta con bastante claridad. Por ejemplo, tiene un vicepresidente, Pablo Iglesias, salpicado por el escándalo del caso Dina y que además amenaza a los periodistas a los que dice que se acostumbren a los insultos, pero no le censura. Dice que no se mete en sus cosas privadas y que no quiere valorar las actuaciones judiciales. Sin embargo, sí entra en valoraciones cuando las sospechas a quien afectan es al rey Juan Carlos. Ayer lo hizo. Dijo que las informaciones sobre un supuesto patrimonio de don Juan Carlos son inquietantes y perturbadoras. Mire, es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes, que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
Pero la cosa no ha quedado ahí. En una entrevista concedida a dos digitales de izquierdas, Infolibre y Diario.es, Sánchez ha sugerido que el Gobierno planea revisar el artículo de la inviolabilidad recogido en la Constitución. Aboga también por una reforma para limitar el aforamiento de los cargos públicos, incluido el jefe del Estado. Hemos planteado una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y, en consecuencia, que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el jefe del Estado. Y para completar el asunto, la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, diputada de Podemos, ha pedido la abdicación del rey Felipe IV. En un mensaje en Twitter ha dicho que es la única manera de desligar a don Juan Carlos de la jefatura del Estado. Así las cosas, los españoles preocupados por la pandemia y el Gobierno implantando su ideología, en este caso teniendo como diana, como objetivo, la corona y la monarquía. Don César, ¿qué opinión le merece? Pues hombre, que en política ya sabemos todos que la casualidad no existe. Y qué casualidad, ¿verdad?, que ahora determinadas filtraciones de una investigación que está llevando a cabo la justicia de un país extranjero como es Suiza, se están publicando algunas cosas, pero que en cualquier caso eso, aunque se demostrase que es cierto, que por cierto yo creo que la presunción de inocencia para don Juan Carlos creo que también debería regir, eso en primer lugar. En segundo lugar hay que recordar que no hay ninguna sentencia todavía que condene a don Juan Carlos absolutamente por nada, y en tercer lugar lo que hay que recordar es que aunque sucediera que se condenase a don Juan Carlos por cualquier asunto, don Felipe no tiene la culpa de nada, lógicamente, y la institución permanece perfectamente a salvo. Lo que pasa es que, evidentemente, los que quieren destruir el actual sistema creado en España en la transición y que tanto progreso y bienestar y paz incluso ha traído a los españoles, pues los que quieren acabar con ese sistema les viene muy bien todo esto, o están intentando usar todo esto para deslegitimar no ya la figura de don Juan Carlos, sino la institución de la corona. Y como muy bien hemos visto en estos días, la vicepresidenta tercera del Congreso pidiendo nada menos que la abdicación de su majestad el rey don Felipe. Pero vamos a ver, ¿y esta señora quién diablos es para pedir la abdicación del jefe del Estado? En primer lugar, ¿a quién representa? ¿A 3,5 millones de votantes de Podemos como mucho? Es que si vamos a reformar algo tan básico como la corona, digo yo que tendremos que hacerlo primero como la propia Constitución establece, que todo lo que sea reformar el título segundo, que es donde está contenido el de la corona, requiere de mayorías ultra cualificadas de ambas cámaras, disolución de Cortes y aprobación en referéndum. Y ese es un proceso muy regulado, precisamente porque se entiende que el título primero, derechos y deberes fundamentales de los españoles, y el título segundo de la corona, son partes fundamentales de la Constitución del 78 que no se pueden reformar con mayorías menores, sino que requiere mayorías cualificadas. Por tanto, lo que pida la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados de Podemos, pues hombre, no sé, que se vaya a Venezuela con su amigo Maduro, que ahí evidentemente tiene un jefe de Estado súper democrático, y no como nosotros, que tenemos a un jefe del Estado ejemplar, formado, culto y que sirve a su país y al interés general de su país, no como en Venezuela, que el jefe del Estado que tienen ahí es un dictador, narcodictador, asesino además, dedicado a hundir a un país, y esos son sus mayores en la fe, ¿no? Que solamente el socialismo es capaz de arruinar al país más rico en petróleo del planeta, que es Venezuela, y también solamente el socialismo ha sido capaz de dejar sin carne a Argentina, que son los grandes éxitos de balance de gestión del socialismo, ¿verdad? Bueno, yo entrando directamente sobre el caso del rey emérito, primero, y yendo con el escalpelo jurídico que hay que tratar también este tema, porque evidentemente quiero dejar fuera de todo esto que estamos hablando, de esta palabrería y esta fanfarronería de los políticos que quieren llegar a crear aquí pues un referéndum para cambiar la Constitución, etcétera, que es que esto no va a ningún lado, ¿no? Tendríamos que ver primero, vuelvo a repetir, voy a ir con el escalpelo jurídico, la procedencia de ese dinero, porque si la procedencia viene de una donación es diferente de otro tipo de procedencia que tiene, con lo cual, pues bueno, tampoco estamos hablando de estos temas, no hay una investigación, y yo creo que es muy difícil que se pueda demostrar cuál es directamente esa procedencia de ese dinero y cuál es el dinero en concreto. Esto está viniendo vía Suiza, y entonces aquí tenemos, bueno, el secreto bancario en Suiza ya se ha abierto y viene
viene, pues bueno, a raíz pues, de las posibles cosas que haya tenido el rey en Suiza y las posibles fugas de información, léase Corina, léase la banca suiza o léase los enemigos del Estado, ¿no? No quiero entrar en ello puesto que no tengo pruebas, ¿no? Pero primero la procedencia del dinero, establecer cuál es la verdadera procedencia del dinero, porque aquí podríamos incurrir en diferentes tipos penales o no incurrir en esos tipos penales, pero lo que sí que está claro es que hay unos periodos fiscales de la procedencia de este dinero que se encuentran prescritos en este momento. Luego entonces ya nos estamos encontrando ya con dos parapetos, primero la procedencia del dinero y los periodos fiscales que se encuentran prescritos, y tercero, que es ahí donde, bueno, cabría la posibilidad, puesto que está primero la demostración de dónde viene ese dinero, segundo los periodos fiscales prescritos, a ver en qué tramo, porque a partir de los 120.000 euros es un delito fiscal, entonces tendríamos que ver qué periodos fiscales se encuentran prescritos y los que no, y a partir de ahí devengar cuáles son los intereses y cuáles son realmente ese delito fiscal en el cual ha podido entrar el rey emérito. Pero esto es la realidad jurídica, no la palabrería de los políticos que lo que quieren apuntarse es un tanto echar abajo un Estado o echar abajo una sociedad. Vuelvo a repetir, no tienen ni idea, no saben por dónde van las cosas y lo utilizan, lo malutilizan, incluso no hablan de todo esto, porque esto es lo que tendríamos que hablar de fondo, la procedencia del dinero, los periodos fiscales prescritos y luego cuáles son los intereses reales verdaderos y de los intereses reales verdaderos ahí se derivarán lo que tenga que pagar el rey a partir de esos 120.000 euros que es delito fiscal. Y ese es el único problema que tenemos con la monarquía en este momento, porque si en algo vale esta monarquía, y repito, la de Felipe VI, es que representa la unidad nacional, y a mí mientras represente la unidad nacional, esté quien esté, ya me vale. Pero es que además, entrando en esos detalles que especificabas tú, más jurídico-fiscales, por así decir, yo sé perfectamente conozco cómo es la ley, pero desde el punto de vista de la lógica en fin, de lo que debería ser, yo nunca he entendido por qué el Estado español pretende que tú tengas que pagar impuestos por dinero que obtienes fuera de España y que no traes a España. Es más, es que eso entiendo que por lógica, al margen de lo que pueda decir la ley, si un señor, sea el rey anterior o no, que es que me da igual, yo eso lo aplico para cualquier otra persona, si una persona genera una actividad económica en otro país o unos ingresos en otro país y los lleva a otro, mientras ese dinero no venga a España, una vez descontado, por cierto, los impuestos que se haya podido pagar en el lugar donde se ha generado el dinero, pero es que hasta donde yo sé, según el principio de territorialidad de la norma, el derecho español solo rige dentro de las fronteras de España, como no puede ser de otra manera. Entonces, si un señor, que me da igual que fuera don Juan Carlos, si es que se demuestra que esto es cierto, por cierto, o cualquier otra persona, es que no entiendo ¿por qué el Estado español tiene que cobrarte impuestos por un dinero que tú no has generado en territorio español y que no has traído a territorio español? Debes tributar donde tengas tu residencia fiscal y para eso existen convenios de doble imposición con otros países. Sí, pero es que eso es lo que yo cuestiono. Es que no. Vamos a ver, yo tributaré por el dinero que yo generé aquí en España o, en su defecto, por el dinero que traiga del extranjero a España. Se considera que resides fiscalmente en España si pasas la mitad de días del año más uno en este país. Si pasas menor tiempo fuera, tu residencia fiscal es España. Si generas dinero en otro país, seguramente tenemos un convenio de doble imposición que te permitirá que allí no pagues impuestos por esos ingresos que has generado, pero sí los pagues en España. Sí, eso entiendo que es así, sé que está así, pero es que precisamente cuestiono que eso tenga que ser así, que es a lo que quiero ir. Lo que pasa que en el caso de la monarquía española, que llevamos ya 2 reyes en este momento, evidentemente ellos están cobrando una asignación del Estado también y tienen el hecho y el deber también de tributar en España, porque están cobrando del Estado, o sea, no pueden generar beneficios, o sea, yo puedo tener el dinero donde quiera, siempre y cuando lo declare en España. ¿Por qué? Porque mi residencia es aquí, cosa que la monarquía en España cobra del Estado y evidentemente tiene su residencia en el Estado. Pero ¿cuál es el otro problema? Que yo también quería haber entrado, lo que pasa que se nos irá desvelando, cosa que, bueno, a mí en principio pues me han ido desvelando, pues bueno, gente que está siguiendo muy bien este tema, que es cómo lo ha hecho, a través de una SICAV, de fondos de inversión, etcétera, etcétera, porque si ese dinero, porque lógicamente yo no creo que estén los 65 millones de euros que se hablan tanto, que veremos a ver cuál es la cifra inicial y cuál es, vuelvo a repetir, cuál es el origen del dinero, o sea, veremos a ver cuál es la cifra, pero bueno, cómo están
ese dinero, porque yo no creo que esté puesto 65 millones de euros en una cuenta en Suiza, así tal cual, no, estará en fondos de inversión o en SICAV. En el caso de la SICAV tributan el 1% y en el caso de los fondos de inversión también, cuando tendrían que estar a lo mejor tributando en torno al 21 al 23. Ahí podríamos entrar en un problema técnico, repito, técnico, que no un problema de Estado. Y sigo repitiendo que tenemos también el delito fiscal por otro lado. O sea que son dos problemas, uno de cómo está puesto ese dinero, si son fondos de inversión o son SICAV, o yo entiendo que serán a través de los fondos de inversión, puesto que no estará el dinero en efectivo, y otro la posibilidad del delito fiscal. Pero es que no existe nada más, o sea, no queda cabida para que aquí haya un referéndum, un proceso de cambio, de sustitución, porque estamos hablando de unos delitos que se solucionan pagando en caso de la que multa, se hubieran cometido. Y que Hacienda, si tiene que entrar, que entre, porque esto se soluciona pagando esa multa. Y que yo creo que el rey actual, Felipe VI, en este momento, con lo que ya le ha dicho al padre y con lo que ya le ha dejado muy claro, ha cumplido bastante. Pero es que, por otra parte, aunque don Felipe no hubiera renunciado a la futura herencia que le pueda corresponder de don Juan Carlos, porque a fin de cuentas don Felipe es rey de España, pero también es hijo y tiene un padre. Y pretender, desde un punto de vista, yo creo, de la lógica, pretender obligar a una persona a renunciar a la herencia de su padre, pues creo que es violar sus derechos constitucionales, aunque seas rey. Pero a pesar de eso, don Felipe lo ha hecho, para dejar constancia o para resaltar todavía más su transparencia o su ejemplaridad o su voluntad de ejemplaridad. Bien, eso es una decisión que ha tomado personalmente don Felipe y por tanto si lo ha decidido así yo no soy quien para cuestionarlo, pero si no lo hubiera decidido estaría en su derecho, porque privarle a un hijo de la herencia de su padre eso solo pasa en las puñeteras dictaduras comunistas, no en un Estado de Derecho como es España, eso en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, es que el reinado de don Juan Carlos, a pesar de todas estas filtraciones interesadas que estamos conociendo, sin sentencia, por cierto, los grandes éxitos de don Juan Carlos siguen estando ahí. Y la España que hoy disfrutamos todos y las libertades que hoy disfrutamos todos, en buena medida, son gracias a la actividad de don Juan Carlos. Al poco de morir Franco, cuando don Juan Carlos se va a Estados Unidos a granjearse la confianza de Estados Unidos para el proceso democrático que iniciábamos, por ejemplo, fue uno de los muchos servicios que empezó a hacer don Juan Carlos a la España democrática. Y eso se lo debemos a él. Y toda la labor de impulso de la transición y de pasar de un régimen dictatorial a una democracia de la forma en que pasó España, el principal impulsor fue don Juan Carlos. Entonces, la cacería de Botswana, las aventuras o no que pueda haber tenido o no con Corina, que eso es un tema estrictamente personal, o esto último que estamos conociendo, estas informaciones interesadas que estamos conociendo, aunque todas ellas fueran ciertas, por cierto, no anula todo el reinado de don Juan Carlos, porque un reinado se mide en toda su dimensión, no solamente por los últimos años o no solamente por los episodios que más le puedan interesar a los que por otra parte quieren acabar con la corona y con la monarquía, que es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y el legado de don Juan Carlos sigue estando ahí, y si España hoy es lo que es gracias en primera instancia a su majestad el rey don Juan Carlos I. Pero ahí voy a discutir contigo, César, y me vas a permitir la pequeña discusión, igual que defiendo que no veo nada más que dos problemas de delito fiscal y la procedencia del dinero según como esté, pero yo entiendo que el rey, tanto el anterior, el emérito, como este, lo que tiene que ser, yo no le alabo que si se ha querido irse de cacería y todo esto, muy bien, pero es que a mí no me gusta esa imagen, porque tiene la marca España él, y la marca España somos todos los españoles. ¿Un rey no puede cazar? Sí, puede cazar y puede hacer. Se llevan siglos cazando los reyes, por Dios, ¿qué estamos hablando? Cosas más. Pero yo lo que le pido es ejemplaridad. Yo creo que su hijo sí que ha tomado nota. Prueba de ello, que lo primero que ha hecho, leerle la cartilla a su padre, renunciar a ese dinero y, evidentemente, tomar medidas en el Palacio de la Zarzuela, que son medidas contundentes. Porque él sabe que en este preciso momento lo que necesitamos es ejemplaridad. Puesto que ya tenemos a los políticos que ya se están saltando la Constitución, y entonces no necesitamos embarrar mucho más o embarrar totalmente cuál es nuestra Carta Magna y cuáles son estos años que llevamos, que ya suficientemente embarrados están desde el terrorismo de Estado, desde los diferentes gobiernos que hemos tenido, que no han asumido ni siquiera la creación de los puestos de trabajo, en fin, de las diferentes crisis que hemos tenido. Lo que necesitamos es una monarquía o un gobierno general que dé imagen, que encima sea un gobierno real,
real y delante de todo esto pueda estar la casa de Su Majestad el Rey, donde su imagen sea completamente impoluta. Los últimos años le han afeado muchísimo, pero no tanto muchísimo, sino en cuanto hasta la última acción suya, que es este dinero. Vuelvo a repetir, yo hablo de delito fiscal y la procedencia del dinero, pero es que eso tampoco tendríamos que haber llegado a eso, porque es que el mínimo empresario o el mínimo sabe que eso tampoco lo puede cometer. Yo lo que no entiendo, quién es, al rey emérito, quién es el que le ha aconsejado hacer esto así, porque lógicamente si va a recibir esa cantidad de dinero, lógicamente no puede hacer lo que ha hecho. Porque estamos hablando de delito fiscal y de la procedencia del dinero. A mí es que me hace mucha gracia cómo de determinados granos de arena hacemos montañas más altas que el Himalaya, y de auténticas montañas de corrupción, de ineficacia y de mala gestión hacemos pequeñísimos granitos de arena. Yo no puedo entender el escarnio al que se está sometiendo don Juan Carlos por sus últimos años de reinado o por estas noticias interesadas de parte que aún no están confirmadas y que no hay sentencia. No entiendo este juicio de telediario al que se está sometiendo a don Juan Carlos, cuando le debemos un reinado donde ha tenido grandísimos éxitos, por cierto, y sin embargo con otras personas que han dejado un balance claramente nefasto para España, van por ahí dando conferencias con toda la legitimidad moral. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Felipe González. Sí, hemos hablado del terrorismo de Estado, ¿de acuerdo? No, pero ya no por eso solamente. Es que vamos a ver, Felipe González, bajo su gobierno, tuvimos a un ministro de Interior a la cárcel, un secretario de Estado de Interior a la cárcel, un gobernador del Banco de España a la cárcel, un director de la Guardia Civil a la cárcel, que organizaba orgías, por cierto, estilo Eres con putas y cocaína, que todo hay que decirlo, que robaba hasta dinero hasta de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil y que enfangó una de las instituciones más queridas, eficaces y valoradas por los españoles, que es la Benemérita. Ese fue Luis Roldán. Sí, pero... Es que tuvimos también a una directora del BOE que compraba el papel prensa al cuádruple del precio de mercado para llevárselo a su casa. Tenía la buena señora hasta un abrigo de cámaras de visón para conservar abrigos de piel en su casa. La buena señora, aparte que tenía un montón de abrigos de visón, también tenía la cámara para conservar las pieles en verano, la señora Salanueva. Que yo, aunque soy prácticamente pequeñito, me acuerdo muy bien, que diría la Leire Pajín, en esa época me acuerdo muy bien de todos esos affairs, de todos esos episodios. Es que tuvimos un ministro de Economía, de Felipe González, que decía que España era el país donde más fácil se podía hacer uno rico. Pero es que teniendo todos esos sucesos... Don César, perdóname que no he terminado. Teniendo todos esos sucesos encima, teniendo todo ese balance de gestión tan nefasto, con uno de los gobiernos más corruptos que ha habido en Europa en los últimos 30 años, que ha sido el de Felipe González, donde ningún otro país de Europa se ha metido en la cárcel, imagínense en el Reino Unido, que metan en la cárcel al director de Scotland Yard, o que metan en la cárcel a un ministro, esas cosas que parecieran inconcebibles en ningún otro país. En España han pasado. Y sin embargo a Felipe González no se le ataca de la forma que se le está atacando a don Juan Carlos, cuando don Juan Carlos, el balance de su reinado, es infinitamente superior en cosas positivas para España que el balance de gestión del gobierno de Felipe González. Sí. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, a uno se le está acusando de todos los males del mundo, como es al rey emérito, mientras que Felipe González se va de rositas como siempre. Pues me parece asqueroso, la verdad. Yo estoy de acuerdo absolutamente en el 90% o el 95% del discurso que ha dado usted, don César, pero difiero precisamente en la imagen, porque lógicamente lo que tú no puedes hacer es empañar precisamente tu imagen con estas cosas. Es que si nosotros estamos reprochando a los políticos su constante dejadez de funciones, su falta de ética, su incluso falta de imagen, porque no hay más que verlos cada vez que salen en la televisión, lo que dicen, lo que hablan, porque no saben ni lo que dicen. Antes yo decía que no saben hacer una nómina, pero ¿cómo puedes salir tú a darnos lecciones a nosotros cuando estábamos en plena pandemia de lo que teníamos que hacer y lo que no teníamos que hacer? Y eso es por poner un ejemplo actual. Pero es que la monarquía en España lo que primero tiene que representar es la unidad nacional y no empañar esa imagen. Segundo, lo que tiene que representar es el orden y la ley, pero la orden y la ley también para el Parlamento y el resto de los españoles, con lo cual tiene que dar esa imagen. Y tercero, que para mí es lo más importante, es poner orden donde no hay orden, y precisamente en esta España que nos ha tocado vivir no existe orden ninguno, puesto que tenemos un gobierno comunista. El rey lo que tenía que haber hecho, prueba de ello que su hijo así se lo ha dicho, y yo le aplaudo al hijo, a su majestad, no al hijo, a su majestad Felipe VI, llamarle al orden, decirle esto se ha acabado y yo con esto no quiero nada que ver, porque lo que necesitamos en este momento es ejemplaridad, es gente que puedan ser, yo pongo el ejemplo de muchos futbolistas y de muchos deportistas, y de Rafa Nadal, y de Fernando Alonso, que necesitamos los ejemplos en España para salir de esta crisis política,
y social que nos vamos a encontrar en ese momento. Pues si se fijan ustedes, estamos debatiendo justamente de lo que algunos sectores quieren que debatamos. Cuando efectivamente necesitamos ejemplaridad y no la tenemos en nuestro gobierno y en nuestra clase política, estamos poniendo en cuestión la figura del rey, la institución de la monarquía, el papel de la corona en España, y simplemente porque a algún grupo político le interesa sacar ese debate, entre otras cosas, para esconder sus propias vergüenzas, porque no olvidemos que todo esto viene a raíz de que el señor Pablo Iglesias está en el ojo del huracán, salpicado por el llamado caso Dina, enemistado con los medios de comunicación que están sacando y aireando sus vergüenzas, y que es el mayor interesado en que cambiar el foco hacia otro lado, y da la impresión de que lo está consiguiendo. Sí, pues aplicando lo que ha dicho la vicepresidenta tercera del Congreso, que es de Podemos, de que hay que hacer un referéndum por todas estas informaciones interesadas y no confirmadas respecto a don Juan Carlos, pues vamos a aplicar la misma doctrina a Pablo Iglesias. Como ya están saliendo informaciones que dicen que se quedó con una tarjeta de un móvil que no era de su propiedad, que accedió de forma ilegal y visionó el contenido de la misma y que tardó 4 meses en devolvérselo a su legítima propietaria, bueno, pues el señor Pablo Iglesias, que dimita como vicepresidente del gobierno... ¿Considera usted que esas son noticias inquietantes y perturbadoras? Claro, yo creo que sí, evidentemente. Entonces, pues no se lo parecía al presidente del gobierno. No, bueno, claro, pero ¿qué va a decir el presidente del gobierno? Pero bueno, cuando le convenga al presidente del gobierno deshacerse de Pablo Iglesias, igual cambia de criterio y donde dijo Digo, ahora dice Diego, porque ya sabemos todos que Pedro Sánchez, su credibilidad, pues en fin... es menor que cero, ¿no? Pero aplicando ese mismo baremo que tanto pide Podemos para otros, pues apliquémoselo al macho alfa, que dimita como vicepresidente del gobierno, que dimita como secretario general de Podemos y que se convoquen unas primarias, porque, oiga, si la mera aparición de determinadas informaciones en los medios de comunicación es casus belli para tomar decisiones estructurales, como pretende la vicepresidenta tercera del Congreso en el caso de la corona, pues apliquemos lo mismo a Podemos, ¿verdad? Digo, por ser ecuánimes, ¿no? Digo. Es evidente que el caso de Dina Busselham es que no tiene salida. Yo he apuntado siempre que, bueno, pues que existían el delito de daños, el delito de revelación de secretos, el de obstrucción a la justicia, y yo me atrevería el de fraude procesal en este momento. O sea, ya vamos por 4 y posiblemente alguno más tenga cabida según nuestro Código Penal. Pero es que evidentemente, es que Podemos ha recibido 250 y tantos mil euros de Maduro, de la narcodictadura de Maduro, ha recibido dinero de Irán, pero no se lo pongamos fácil al señor de la coleta, que tanto ha salido durante esta pandemia, que se llama vicepresidente de gobierno además, y que tiene a su pareja también, una de sus parejas, lógicamente, una de sus parejas metidas dentro del gobierno, ¿no? Entonces, claro, no se lo pongamos fácil, ¿no? O sea, yo defiendo de verdad la decisión que ha tomado el rey Felipe VI y poner coto a todo esto, pero esto es un aviso a navegantes, que es lo que hay que dar. Lo que no podemos es permitir unas cosas y no permitir otras. Evidentemente, a Pablo Iglesias, como al PSOE y como a otros muchos partidos políticos, tendríamos que pasarles precisamente el papel para saber cuáles son sus cuentas, qué hacen con ellas, de dónde les ha venido el dinero, porque es que tenemos en España partidos que están gobernando, que han sido financiados, que está prohibido, repito, que está prohibido, que están financiando por dictaduras extranjeras. Pero aquí lo que tenemos y lo que necesitamos, vuelvo a repetir, la ejemplaridad que su majestad el rey Felipe VI, por ejemplo, está dando por España. ¿Por qué? Porque le avala ya que se enfrenta con su padre, por ejemplo, que se enfrenta con su padre, y eso lo necesitamos, porque es una necesidad acuciante. Claro, y por eso lo que quieren es precisamente erosionar la figura de la corona y erosionar al actual titular de la corona, que es don Felipe, precisamente para intentar despejar el camino hacia una república, hacia su república soñada, que es lo que pues pretende si quieren Podemos, buscar claro. corrupción, tienen amplio terreno donde mirar, porque en España tenemos corrupción para dar y para tomar. ¿Se imaginan ustedes al presidente de una comunidad autónoma que da subvenciones públicas a las empresas que son de sus hermanos, de su propia familia, o que da dinero para promocionar la lengua regional a través de otras instituciones y también se van a beneficiar las empresas de sus hermanos? Bueno, pues resulta que el Partido Popular en Valencia ha denunciado que eso es lo que hace Chimo Puig y la Guardia Civil lo está investigando. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido explicaciones y la documentación recibida no les convence. Está diciendo a Chimo Puig, llame usted todos los documentos, que me parece que aquí hay bastante más que mirar. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo.
No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.